¿Cómo están, amigos de Videos Bolivia? A continuación les presentamos la siguiente noticia. En una reunión del Movimiento al Socialismo en La Paz, Juan Ramón Quintana dice que italianos, alemanes e ingleses le dieron plata a Yanine Áñez para fraguar el golpe. El exministro de la presidencia de Evo Morales, Juan Ramón Quintana, afirmó que la Unión Europea, en particular italianos, alemanes e ingleses, dieron plata a Yanine Áñez con el objetivo de establecer una dictadura en Bolivia. Escuchemos las palabras de Juan Ramón Quintana y luego continuamos. ¿Por qué se ha dado el golpe de Estado en Bolivia? ¿Y qué es lo que tenemos que defender? ¿Por qué? Porque algunos compañeros solamente se preguntan, el compañero Evo es responsable del golpe porque se ha querido perpetuar en el gobierno. Ese es su entorno de aras, seguramente la han hecho equivocar, ¿no es cierto? No han sabido controlar. Compañeros, el golpe de Estado se iba a producir en 2019, el 2020 o el 2021. El primer, por eso, el primer golpe lo hemos derrotado en 2008, gracias al apoyo de todos ustedes, a la valentía del compañero Evo. Ese golpe, compañeros, estaba listo, estaba prácticamente listo para hacernos perder el proceso, para quebrarnos el impulso. 5 departamentos de la Media Luna, financiados por la embajada, queriendo hacer volar gasoductos, masacrando a los compañeros en el Porvenir. Estaba listo el golpe ya estaba listo. Lo único que había que decretar es cuándo se iba a ir el compañero Evo en septiembre del año 2008. Si no le cortábamos el oxígeno a la derecha en Pando, el golpe se iba a precipitar. Los derrotamos, compañeros. Y acá quiero hacer 3 consideraciones. La primera, derrotamos el golpe. Y los gringos aprendieron, compañeros, los gringos aprendieron que la vía para derrotar desde el 2008 en adelante no era el golpe, porque sabían que había un pueblo en resistencia. Entonces, organizaron otros proyectos contrarrevolucionarios después del 2008. Miren, nadie en América Latina, ningún presidente, fíjense el tamaño, la estatura de la decisión del presidente Evo para expulsar al embajador. En un país que se había acostumbrado a lamerle las botas al embajador. Nos habían acostumbrado a eso, compañeros. Y hay que decirlo con honestidad. Nos colonizaron los gringos 100 años. Para ser diputado tenían que ir a hacer firmar con la embajada norteamericana el aval, los adinistas, los miristas, los etcétera, etcétera. Sin aval de los gringos aquí nadie era candidato, nadie era presidente. Aquí se acostumbraron que los ministros sean puestos en la embajada, que los comandantes de las Fuerzas Armadas sean puestos por la DEA o por la CIA, o los presidentes del Banco Central sean puestos por el Fondo Monetario. Compañeros, no teníamos patria, no teníamos dignidad, no teníamos país hasta el 2006, por favor. Comprendan eso. Y comprendan en esa perspectiva qué significó expulsar al embajador. Nadie, después del presidente Evo, se atrevió el presidente Chávez en Venezuela, había expulsado a un embajador, al virrey, compañeros. Nadie había expulsado a USAID, nadie había expulsado a la DEA, nadie había expulsado a la CIA, y nosotros lo hicimos. Con coraje, con ñeque, compañeros, con valor, con amor a la patria. Porque le dijeron al compañero Evo
Si no te alineas a la política de Estados Unidos, te va a ir mal, te vamos a sacar la mugre. Así, ahí está en los Wikileaks, no hay que inventarse ahí, está clarito. O estás con nosotros, le dijeron al presidente Evo, David Green, el embajador, o estás contra nosotros. Y nosotros elegimos estar con el pueblo. Y ahí vino el golpe. Mandaron a su embajador más feroz, los Estados Unidos, que había dividido Yugoslavia, compañeros. No mandaron a cualquier pajarraco. Mandaron a un embajador que dividió un país de la Europa del Este. Y lo mandaron aquí para la división, para la destrucción de este país, para que se convierta como Yugoslavia. Y lo derrotamos. En esa perspectiva tienen que ver lo que es el Estado plurinacional. Sin haber hecho eso, lo que hizo el presidente Evo, no íbamos a tener Asamblea Constituyente y no íbamos a tener Estado plurinacional. Y no íbamos a estar aquí sentados como estamos acá sentados, compañeros, por favor. ¿Ustedes creen que iban a estar sentados después del golpe del 2008? No. Entonces acá, lo que hay que entender es eso. El golpe de Estado contra nuestro proceso de cambio es un golpe fundamentalmente contra el movimiento popular, contra el movimiento indígena, contra su resistencia, contra esa fuerza que no tiene ningún país en América Latina, que no la tiene Bolivia. El golpe de Estado, compañeros, es una herramienta del imperio. Fíjense, mientras Estados Unidos hace la guerra en Medio Oriente, contra Irak, Afganistán, Libia, Siria, etcétera, etcétera, en América Latina hacen los golpes de Estado. Eso no va a cesar, porque los golpes de Estado vienen desde hace 50 años y eso no va a cesar. Por eso hay que trabajar, hay que reflexionar sobre eso. ¿Por qué se dio el golpe de Estado en Bolivia? No solamente porque nos convertimos en un Estado plurinacional, porque el presidente Evo recuperó la soberanía, nacionalizó. La nacionalización tiene que ser lenguaje de todos los días de todos ustedes, compañeros en la Asamblea. La nacionalización tiene que ser como el Padre Nuestro para los curas. La nacionalización es el alma de un pueblo soberano. No hay pueblo soberano que no haya nacionalizado sus recursos. La nacionalización no solamente es nacionalización del gas, del petróleo, de las telecomunicaciones, es nacionalización del poder político, que quiere decir que nadie más en este país va a gobernar que no sea el pueblo. Es nacionalizar el poder, mis hermanos. Ese es el tema de fondo. Y si nacionalizas el poder, nacionalizas el territorio, y nacionalizas las riquezas, y nacionalizas el futuro, compañeros. El país que pierde la oportunidad de nacionalización ha perdido el futuro. Tenemos que entender en esa dimensión. Entonces, ¿por qué se hizo el golpe de Estado? Porque había que quebrar la nacionalización. Había que quebrar el movimiento popular, indígena, campesino, originario. Había que imponer una política, compañeros, de escarmiento, como le hicieron a Tupac Katari cuando le destruyeron, cuando lo descuartizaron, cuando pusieron una pierna en Moza, otra pierna, su cabeza en una plaza pública. Eso es política de escarmiento. Y con Bolivia querían escarmentarnos para que no se levante más el movimiento popular, para que nunca más haya un presidente indígena, contestón, rebelde, que había colocado a Bolivia en la esfera de la comunidad internacional. Es que es demasiado para los gringos. Algún día seguramente con el compañero presidente de la Asamblea, si hay tiempo, cuando tengan tiempo, vamos a explicar
los 100 años de intervención de Estados Unidos en Bolivia, compañeros, para que comprendan. Porque esa es una historia que no se ha escrito. Los intelectuales caras, los sociólogos, los historiadores, le han escondido al país un siglo de dominio de los Estados Unidos sobre nuestro pueblo. Nos han escondido toda la historia de la injerencia, de la explotación de nuestros recursos naturales. Nos han escondido, porque no hay historia, compañeros, entre Bolivia y Estados Unidos. No existe historia. ¿Quién ha leído alguna historia entre Bolivia y Estados Unidos? Dígame. ¿Cómo se ha construido esta relación? Lo que han hecho los intelectuales de la derecha es esconder debajo de la tierra esa historia, para que nosotros no tengamos un sentimiento de indignación, para que no tengamos formación política para eso. Entonces el golpe se hizo para eso. El golpe, compañeros, se hizo para que Bolivia no sea el corazón, el centro energético de América del Sur, porque eso es demasiado para los gringos. Para que Bolivia no sea el corredor interoceánico. El golpe fue un golpe geopolítico, geoeconómico, geoenergético. A los gringos no se les pasa que nuestro país, compañeros, gobernado por un compañero indígena, dé un salto tecnológico para industrializar el litio, el hierro, el gas, el petróleo. País que se industrializa, país que se libera. No hay liberación nacional sin industrialización, mis hermanos. No hay soberanía sin control de los recursos naturales. Y el golpe fue justamente para eso, para coagular estos grandes proyectos económicos industriales. Entonces, compañeros, lo que nos corresponde hacer políticamente es tener claridad política, conciencia política, porque si no tenemos conciencia política, no vamos a saber dónde está el enemigo. Y vamos a ir a disparar, ¿no es cierto?, contra las sombras. Claridad política, conciencia política, unidad, compañeros, más allá de nuestras diferencias personales. Podemos tener diferencias entre unos y otros, eso está bien. Esas diferencias hay que discutirlas acá en la asamblea, en nuestras organizaciones, con respeto. Eso, compañeros, desde hace 100 años se llama lo que los marxistas llaman es esto del pluralismo ideológico. Un dato, una cosa es el pluralismo, la posibilidad de tener ideas que no siempre sean iguales, semejantes, ¿sí? Y la posibilidad de la autocrítica. Con las dos cosas se avanza en el desarrollo de esa conciencia. Y la segunda condición, además de la unidad, es movilización. Lo que dice Lenin, el pueblo que abandona la calle ha perdido la revolución. Y ustedes son como las venas del cuerpo, que tienen que estar vinculados a sus bases. El momento en que no estén vinculados a sus bases, compañeros, han perdido la batalla. Entonces, acá, el imperio va a ser mucho más duro, mucho más rudo, va a ser más implacable. ¿Han visto ese viejito que está de 80 años presidente de Estados Unidos? Todos decían, ¿no? Se va a ir ese loco del Trump. Ya no va a ser misógino, ya no va a estar contra las mujeres, contra los migrantes, contra América Latina. No, ya se va a ir. Ese hombre de amarillo, ¿no? El humor, ahí. Ya, se va a ir. Entonces va a venir otro presidente norteamericano que va a hacer mejor las cosas. Compañeros, es igual o peor que Trump, solamente que es viejito y es simpático, es carismático, ¿sí? Pero igualito nos va a sacudir a los pueblos de América Latina o del mundo. Miren, el primer día que firmó
se llama órdenes ejecutivas, el primer día dispuso que se sigan bombardeando en Somalia, en Afganistán, en Irak. El primer día. ¿Cuántas guerras lleva Estados Unidos hoy? Hoy, en este momento. ¿Cuántas guerras lleva Estados Unidos? 7 guerras, compañeros. ¿Cuál es su presupuesto militar? 700.000 millones de dólares. No entra en nuestra cabeza. Y saben, con el 5% del presupuesto militar de Estados Unidos, hoy día el problema de la pandemia en el mundo estaría resuelto. Con el 5%. Hoy día hay una crisis profunda del capitalismo. Vacunas concentradas en los países más ricos. Nosotros, que nos muerde el perro. Nosotros, para el cementerio. Nosotros somos inservibles. Somos desechables. Somos pueblos desechables para estas sociedades modernas que tienen monopolio de la tecnología. El capitalismo está palideciendo, compañeros, y es más peligroso. Está en crisis, es más peligroso. Los gringos nos van a dar con todo, no solamente a Bolivia, América Latina en general. Siguen en guerra contra Venezuela. A ver, compañeros, ¿en qué lugar del mundo un imperio destruye al pueblo venezolano a través de la guerra en plena pandemia? 60 años de bloqueo contra Cuba. Golpes de Estado todos los días en América Latina. Entonces, ese es nuestro enemigo principal y sus lacayos de acá de la derecha. Estos son nuestros enemigos, compañeros, nuestros adversarios políticos a quienes tenemos que seguir derrotando. Yo diría para finalizar, compañeros, no se dejen seducir por estos cantos de sirena, renovación, hay que cambiarlo al ego, hay que ver en un congreso por qué el golpe de Estado. En realidad, todos esos argumentos vienen, compañeros, enlatados. Esos son argumentos de la derecha. ¿Acaso nosotros más bien no deberíamos escuchar el discurso unidad, unidad, unidad? ¿Acaso ese no debe ser nuestro discurso? ¿Ah? Y sin embargo le pegan el discurso, no, renovación, que los jóvenes, ahora tienen que sustituir a los viejos. Yo diría, está bien, no queremos un estado gerontocrático de viejos, está bien, todo el derecho, ¿sí? ¿Por qué no piden renovación a sus patrones en Estados Unidos si el presidente de Estados Unidos tiene 80 años? A sus papás, ¿por qué no les piden renovación? Compañeros, el 83% de los senadores del Congreso norteamericano tiene por encima de los 75 a 70 años. Por encima de... Oiga, y son imperio, compañeros. Son imperio. ¿Por qué? Porque estos señores se van relevando el conocimiento de generación en generación y son familias que se quedan en el poder ahí en el Congreso norteamericano, porque son empresas. Y aquí lo dice la empresa, no, ya el Evo ya no tiene que postular el 2019, tiene que ahora sacarlo al Evo. Oiga, compañeros, al hombre que ha transformado la República Colonial y lo ha convertido en Estado plurinacional, al hombre que ha derrotado al imperio 14 años, al hombre que ha conducido este país a su liberación, al que ha decidido la nacionalización, imagínense, hay que revocarlo. Oiga, ¿dónde estamos? ¿Con quiénes estamos? ¿Quiénes son estos compañeros que se les ocurre cambiar al comandante en jefe en plena batalla, en la guerra? Porque he empezado diciendo que estamos en guerra, compañeros. Yo quisiera saber quién nos va a conducir a la guerra. ¿Quién nos va a conducir a la guerra? ¿Ah? Estos suncholuminarias que en la Plaza Murillo, ¿no es cierto?, le hacen el favor a los medios de comunicación de la derecha y les ponen el micrófono y los tipos estrella de un segundo. La derecha feliz con estas estrellas del cine de un segundo, queriendo lapidar
a un dirigente insustituible, a un dirigente histórico, a un estadista. Por favor, compañeros, yo hubiera querido escuchar quién se oponía al liderazgo de Túpac Katari durante la rebelión. Yo creo que no le iba a quedar la cabeza en su puesto. ¿Quién se iba a interpelar? ¿Quién iba a interpelar el liderazgo de la compañera Bartolina Sisa en la rebelión? Cuando está peleando contra el imperio para convertirse en un proyecto indígena autónomo. ¿Quién? Y esto es lo que tenemos, compañeros, que tener conciencia de lo que estamos diciendo. De lo que estamos diciendo ante los medios de comunicación. De una pata están bailando los derechosos en este país, los golpistas en este país, los militares facciosos, los policías corruptos. ¿Por qué? Dicen fractura en el máster. Compañeros, tenemos que parar esto. Tenemos que parar, porque si se divide nuestro proceso, a todos ya no nos van a guasquear. Yo ya no voy a estar asilado en la Embajada de México. Con 25 proyectiles estaré seguramente tirado en la calle. Ya no va a haber, compañeros, ya no va a haber perdón. Esta vez han tenido un gobierno corrupto, cleptómano, una ladrona. ¿Saben qué decía Nixon cuando dio el golpe de Estado Allende? Porque Allende en realidad hizo barbaridades contra su pueblo. Nixon lo que dijo es, como presidente, dijo: oigan, yo pedí un militar golpista, pero me dieron un carnicero. ¿Sí? Estados Unidos estaba esperando, acá, después del golpe, estaba esperando un presidente que más bien facilite, ¿no es cierto?, la dictadura de 20 años. Eso estaba esperando Estados Unidos. ¿Y qué le entregó los golpistas? El Tuto Quiroga, el Mesa, el Camacho. ¿Qué le entregaron a los Estados Unidos? Una carnicera. Y se jodieron, compañeros. Eso es una casualidad histórica, pero no hay dos casualidades históricas. El próximo gobierno golpista, ninguno de ustedes va a estar de pie. Ninguno, ni sus hijos, compañeros. Porque nos van a reventar. Y no tenemos que defendernos por sobrevivir, tenemos que defender por convicción. Y ese es el desafío para el futuro. Gracias, compañeros. Buenos días, compañeros, compañeras. Buenos días al presidente del Comité Ad Hoc de la Asamblea Departamental del Departamento de La Paz. Saludar a nuestras ex autoridades de la Asamblea Legislativa Plurinacional, a los asambleístas elegidos democráticamente, a los dirigentes de las distintas organizaciones, a nuestro ex candidato a la gobernación, Franklin, compañero, solidario, a nuestro alcalde de Achocalla. Por si acaso le vamos a informar al alcalde, yo soy su vecino, yo vivo en Marquirí. Sí, yo conozco. Ya no tengo mi lotecito ahí, tengo que hacer para ir a mi casa. Además tengo que pagar mis impuestos. Para que tenga plata. La próxima pues el alcalde de Achocalla entonces. Sí. Cuidado. El compañero Evo ya me ha dado su serrucho. Entonces, un saludo a todos, compañeros, compañeras. Muchas gracias a los compañeros que han pedido que participe brevemente de este encuentro. El objetivo es un poco hacer un análisis del contexto, un análisis de la situación. En este momento, en qué situación estamos viviendo, no solamente en Bolivia, en América Latina, en el mundo. Y eso es fundamental para que todos tengamos más o menos un mapa de navegación, un conocimiento del lugar donde estamos viviendo.
Entonces, primero yo empezaría esta breve charla señalando dos cosas. La primera es que hay algunos compañeros que de manera un poco ingenua, de manera un poco cándida, están creyendo que la situación del golpe ha concluido. Yo quiero decirles de manera categórica que estamos en medio del golpe. Solamente que hemos ganado una de las batallas de esta guerra imperial que le hacen a Bolivia y América Latina. Entonces, ese es un elemento fundamental, compañeros, para saber que si estamos en medio del golpe, tenemos que saber qué vamos a hacer en medio del golpe, cómo vamos a defendernos, cómo vamos a enfrentar la agresión, el asedio, ¿no? Por lo tanto, tienen que tomar en cuenta eso. Y esta es una batalla. El golpe es una batalla política, el golpe de Estado es una batalla política, uno está en el campo político, ¿no? Y en esta batalla solamente se puede ganar, compañeros, con algunos principios que son fundamentales. Y el principio fundamental para esta y para las otras batallas que vengan, el principio fundamental es la unidad. En las batallas se conoce a la gente, en las batallas se conoce a los soldados, se conoce a los oficiales, a los sargentos, se conoce el campo de batalla, se conocen las armas y también se conoce a los que desertan. También se conoce a los que dan un paso al costado, a los que retroceden o a los que nos venden al adversario. Así es la batalla o la vida política, compañeros. No hay mucha diferencia entre lo que es en realidad la vida política. La política es la continuación de la guerra por otros medios, decía Clausewitz, un filósofo de la guerra de la vieja Alemania, de Prusia. Y a nosotros todos los días nos hacen la guerra por otros medios, compañeros. Por la política, por los medios de comunicación, por la iglesia, por las ONG, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que tener conciencia de que estamos librando esta gran batalla, ¿sí? Y esta es una batalla que tiene que ver con la pervivencia, con la sobrevivencia de la nación, del Estado plurinacional. No es solamente una batalla que está librando el MAS, las organizaciones sociales, el departamento. Esta es una batalla que es inherente, que le toca al Estado plurinacional, al pueblo boliviano. Esto no le toca tanto a la derecha. Fíjense, esa bancada, esta comisión de la derecha, de la Asamblea Legislativa Plurinacional, que viajó a los Estados Unidos, ¿cierto? Esos están en guerra contra este pueblo, porque han ido a entregarse, han ido a abrirse, han ido a ofrecerse para agredir y para pedir la agresión contra nuestro pueblo. Fíjense del tamaño que significa ese adversario de la derecha, que siendo electos por el pueblo boliviano democráticamente, recibiendo recursos económicos de la Asamblea Legislativa, todavía le clavan el puñal en la espalda al pueblo boliviano. Van a pasearse por los pasillos de la Casa Blanca, del Parlamento, del Congreso norteamericano, van a hablar con autoridades que están esperando precisamente solicitudes para intervenir Bolivia. Lo mismo ocurrió, les recuerdo, compañeros, lo mismo ocurrió con diputados y senadores de la anterior Asamblea Legislativa que iban a Estados Unidos a pasearse solicitando la intervención contra Bolivia para que el presidente Evo
no fuera candidato el 2019. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Son los mismos Tarastis, compañeros, son los mismos Carisidis de esta patria. Son los mismos que lo primero que hacen es rendirse ante el enemigo. Lo primero que hacen es resignar, compañeros, una parte de ese poder de la Asamblea Legislativa al adversario político. Esto es grave. Esto es demasiado grave. Y claro, los gringos están felices. Están bailando de una pata porque ya tienen una solicitud de intervención de una parte de un poder del Estado. Imagínense eso. Es como si alguno de ustedes, mis compañeros, es como si alguno de ustedes, ¿no es cierto?, se fuera a Estados Unidos para pedir la intervención de Estados Unidos contra el país, contra su propio pueblo, contra sus hermanos, contra la patria que los ha parido. Esos no tienen patria, mis hermanos. Esos no tienen patria, esos tienen intereses económicos, financieros, esos tienen apetito de poder para aplastar ¿a quiénes? Al pueblo. En alianza, la derecha con los Estados Unidos. Por eso les decía, estamos en medio del golpe. No se les ocurra creer que el golpe ha terminado. Estamos en medio del golpe. ¿Qué viene después de esto que está ocurriendo con la Asamblea, con una parte de la Asamblea Legislativa Plurinacional? Acuérdense, van a venir informes de la OEA para decir que aquí no hay democracia. Van a los presidentes de la ultraderecha de América Latina van a cuestionar al compañero Luis Arce, al gobierno, a nuestro gobierno del instrumento. Van a venir informes de la Unión Europea el 29, esta semana, el jueves. En la Unión Europea, imagínense, van a tratar políticamente sobre la situación de la dictadora Yanine Áñez y se van a pronunciar. Y yo les digo lo que va la conclusión de la Unión Europea. Van a condenar la violación de derechos humanos, el abuso de poder, la subordinación de la justicia al poder ejecutivo. Eso van a decir los de la Unión Europea. ¿Ah? ¿Para defender a quién? A su aliada. Porque la Unión Europea le dio un apoyo categórico a la Áñez, le dio plata. Los italianos le dieron plata a los alemanes, le dieron plata a los ingleses. Prácticamente le dieron facultades para que instalen la dictadura, el Estado policial en Bolivia. Esa misma Unión Europea, a través del Parlamento Europeo, seguramente que esta semana va a condenar la detención y va a pedir un trato justo. Fíjense, va a pedir un trato justo cuando a nosotros nos masacraron, carajo. Cuando a nosotros nos hicieron desaparecer, cuando a nosotros nos balearon y no dijeron nada los de la Unión Europea. Absolutamente. ¿Por qué? Porque los indios no cuentan, compañeros, para ellos. El proyecto político no cuenta. Todo lo contrario, más bien, nuestro proyecto político es enemigo de la Unión Europea y de Estados Unidos porque nosotros somos un proyecto anticapitalista, somos un proyecto antiimperial, somos un proyecto anticolonial. Y Estados Unidos y la Unión Europea siguen ejerciendo el poder imperial, capitalista y colonial. En los últimos 20 años, la Unión Europea, compañeros, ha acompañado a los Estados Unidos en las 7 guerras que Estados Unidos le ha declarado al Medio Oriente para quedarse con su petróleo. Afganistán 2001, Irak 2003, Yemen, Siria, Libia, Somalia. En todos los países donde ha intervenido Estados Unidos, la Unión Europea, ¿a través de qué? A través de la OTAN. La OTAN es el instrumento beligerante, militarista, de intervención y de conquista de países que tienen recursos naturales. 20 años, compañeros. Y dice que los europeos son democráticos. 1,5 millones de iraquíes muertos, niños, jóvenes, mujeres. Vean lo que está destruido Siria. Vean cómo está destruido
Irak. Vean cómo están destruidos Somalia. Y nos dicen, ellos nos van a calificar sobre la calidad de nuestra democracia. Imagínense, los interventores, los colonialistas, los explotadores de los recursos naturales, los que dañan el medio ambiente, nos van a calificar respecto a la justicia y a la democracia. ¿Qué les parece, compañeros? Estamos en medio de esa lucha. La lucha que hemos emprendido aquí desde hace 30 años. Las batallas que han emprendido los compañeros cocaleros, ustedes que han emprendido aquí defendiendo el gas, los compañeros en la lucha por la preservación, por la soberanía del agua, del territorio. Esas batallas que se han librado han sido batallas por la soberanía, por los recursos naturales, que han parido un Estado plurinacional a la cabeza del compañero. Nuestro Estado plurinacional, compañeros, se ha convertido en un adversario político justamente del imperio y de sus aliados. Y lo estamos viviendo todos los días. ¿Con quiénes? Con sus peones. Los medios de comunicación todos los días mienten, engañan, trampean. En los últimos días, ¿a quién les da cobertura? Página 7, El Deber, Panamericana, Fides. ¿A quién les da cobertura? Aquellos compañeros disidentes del instrumento político, ¿no es cierto?, para atacar nuestro proyecto, para agredir la reputación del compañero Evo, para decir que más o menos estamos extraviados, ¿no? Y que ellos son los que tienen razón. Esos medios, ¿qué están haciendo? Están alentando a las Fuerzas Armadas para que nuevamente se pongan en estado de emergencia las Fuerzas Armadas, porque dicen que los estamos juzgando injustamente. Todos los días van invocando a la policía para que se junten y luego empiecen a protestar, ¿sí? Todos los días, compañeros. Hay que saber leer a los medios. No se dejen engañar. Tienen que discutir sobre lo que dicen los medios. Hay que utilizar los propios medios para cuestionar, para analizar el contenido del mensaje. Entonces, es importante. Fíjense la iglesia. ¿Qué dice la iglesia católica? Que nosotros somos unos abusivos, que estamos deteniendo a diestra y siniestra, que estamos haciendo persecución política y que necesitamos ahora la reconciliación. Y la misma iglesia, compañeros, no dijo absolutamente nada de nuestros compañeros masacrados en Sencata, en Guayllani, en la zona sur, en la ciudad de La Paz. No dijo nada. ¿Pero qué hicieron? Con su silencio cómplice, avalaron la masacre, la persecución, el saqueo del Estado, utilizaron los helicópteros que dispararon contra nuestros compañeros, los mismos helicópteros para echar bendiciones en Semana Santa, ¿no es cierto? Utilizaron la Biblia para entrar al palacio de gobierno, para decir que salga el demonio, el diablo, ¿no? Para engañar a la gente, compañeros. Y nos dejamos engañar y tenemos que ser conscientes. Tiene que haber autocrítica entre nosotros. Si no hay autocrítica, no vamos a avanzar, mis hermanos. Tenemos que ser autocríticos. No estoy diciendo que dejen de ser católicos, sean católicos, pero sean críticos de la iglesia, porque tampoco podemos ser un rebaño de la iglesia, compañeros. Tenemos que levantar la voz ante una iglesia cómplice, traidora de los intereses del pueblo. Nunca, miren, los últimos jerarcas de la iglesia, que eran casi fascistas como la conferencia episcopal, fue durante la dictadura de Banzer. Ahí había un cardenal, Clemente Maurer. ¿Sabe qué decía ese cardenal? Como dice hoy día el de Santa Cruz. Hacía pintar Banzer, hacía pintar en las paredes: mate un comunista, haga patria.
El cardenal, compañeros. Esta iglesia tiene el mismo espíritu de la iglesia que apoyó la dictadura de Banzer. Y ese cardenal oficiaba las misas donde iba Banzer. ¿Qué cura, a ver, díganme, qué cura consciente políticamente va a ir a celebrar una misa en favor al lado de Banzer? Si lo que está haciendo es, ¿no es cierto?, apoyar la consigna de mate un comunista y viva la patria. ¿Quiénes eran los comunistas, compañeros? ¿Dónde están los comunistas? ¿Dónde están los comunistas de la dictadura de Banzer? Eran compañeros mineros que se rebelaban. Eran compañeros campesinos en el Valle Alto que se rebelaban contra la dictadura, la opresión. Eran mujeres mineras que estaban reclamando mejores salarios. Esos eran los comunistas. ¿Y a nosotros qué nos dice la iglesia ahora? Que somos comunistas. ¿Se acuerdan durante la Constitución, durante la Asamblea Constituyente, se acuerdan lo que decía? Que a sus hijos los íbamos a llevar a Venezuela, los íbamos a llevar a Cuba para adoctrinarlos, que aquí iba a llegar el comunismo. El comunismo es un discurso de pacotilla, compañeros, no se dejen tomar el pelo. Cuando hablan de comunismo, hablan de narcotráfico, hablan de terrorismo, son los pretextos en realidad para la intervención política y para la alianza entre esta derecha incapaz, antipatria, con los intereses extranjeros. Los hemos derrotado. Los hemos derrotado 1 y 20 veces. Estamos saliendo de unas elecciones subnacionales donde los hemos derrotado, hemos tenido más votos, tenemos más alcaldías, tenemos más asambleístas, aunque no tengamos las gobernaciones. Por errores tácticos, por mal cálculo, por lo que sea, listo. Compañeros, no se puede cambiar la realidad, esa es la realidad. Sobre esa realidad tenemos que trabajar, sobre la base de la autocrítica. ¿Sí? Los hemos derrotado. Cuando la derecha, fíjense, cuando a la derecha le conviene exaltar la democracia, le conviene exaltar los derechos humanos, le conviene exaltar el discurso de la cooperación internacional. Cuando le damos huasca a la derecha y la derecha tiene conciencia de que no va a ganar ninguna elección, apelan al golpe de Estado. Entonces, ¿pero qué características ahora tienen estos golpes, compañeros? Este no es un golpe solamente contra Bolivia. Nosotros formamos parte del conjunto de golpes de Estado del siglo XXI. Desde que ha empezado el siglo XXI, desde que Chávez se hizo presidente en Venezuela hasta ahora, todos los golpes de Estado son contra gobiernos de izquierda, gobiernos progresistas, gobiernos que lo único que han tratado de hacer es recuperar los recursos naturales, recuperar su soberanía, darle poder al pueblo, profundizar su democracia, tener autonomía política. Pero fundamentalmente se ha golpeado contra aquellos países que han mantenido sus recursos naturales en poder del Estado. A Chávez lo han golpeado, ¿por qué? Por el petróleo, compañeros. A Zelaya, el 2009, lo han golpeado con la intervención de los militares, porque Zelaya estaba recuperando la base militar más grande de los Estados Unidos en territorio hondureño, Sotocán. ¿Saben cuántos soldados hay en territorio hondureño? ¿Cuántos soldados norteamericanos hay en territorio hondureño? 3.000 soldados norteamericanos. Y toda la tecnología norteamericana para controlar la cuenca del Caribe y para controlar Centroamérica. Fíjense, Zelaya dijo, me voy a unir al ALBA. Listo, porque yo quiero que se desarrolle mi pueblo. Quiero que aquí haya programas de alfabetización. Quiero que haya Petrocaribe, quiero petróleo más barato. Quiero que haya programas sociales para mi pueblo. Pese a que Zelaya era de derecha,
giró en favor de su pueblo y dijo: voy a recuperar la soberanía de mi pueblo. Y para eso voy a hacer una consulta popular para saber si podemos reformar la Constitución. Miren, el pretexto para el golpe contra Zelaya fue una consulta popular. En realidad, ¿cuál era el fondo? Era recuperar la patria, su territorio, su soberanía, y vino el golpe. ¿Qué dijo la OEA, compañeros? Como acá. ¿Qué dijo la OEA cuando le golpearon a Chávez? ¿Sabe qué dijo la OEA? Que estaba justificado el golpe porque Chávez era casi como un demonio, porque había nacionalizado sus petróleos. Venezuela tiene la primera o la segunda reserva mundial de petróleo, pesado, compañeros, pesado. Es el petróleo más valioso y está entre los 3 de los 4 países que abastecen de petróleo a Estados Unidos. Imagínense que Venezuela nacionaliza su petróleo y los Estados Unidos se quedan sin un proveedor, es decir, caprichoso. ¿Ah? ¿Quiénes le proveen la mayor cantidad de petróleo a Estados Unidos? México, Canadá, Venezuela y Arabia Saudita. Y de esos 4, a los que les compra a precio de gallina muerta, se sale Venezuela. Y dice: yo voy a nacionalizar para que me paguen precio justo por mi petróleo. Porque además es un recurso energético no renovable, compañeros. Eso no vuelve más. ¿Sí? Golpe de Estado por el petróleo. A Zelaya, golpe de Estado por alinearse con su pueblo, por recuperar la soberanía. Al presidente Correa, golpe de Estado porque recupera la base militar de Manta. Hoy día es la mayor base militar en la costa del Pacífico, compañeros, y controla toda la costa, desde Venezuela hasta Cabo de Hornos, hasta el sur. Desde Manta. ¿En manos de quién estaba? En manos de Estados Unidos. Y a Correa se le ocurrió decir: esto se devuelve a territorio ecuatoriano. Igual, su petróleo, recupera su petróleo, golpe de Estado. Lo mismo a Lugo. Lo mismo a la presidenta brasilera. Entonces, aquí, compañeros, aquí hay un tema de fondo. Y es que los gobiernos progresistas, los gobiernos de izquierda, los gobiernos que quieren patria, los gobiernos que quieren soberanía, los gobiernos que quieren que su país progrese, tenga justicia social, tenga educación, tenga salud, esos gobiernos son los adversarios históricos de las oligarquías nacionales y del imperio. Miren, página 7. En la última semana, compañeros, ¿qué información ha estado sacando? Después del caso de la corrupción en el Ministerio de Desarrollo Rural, los interculturales ahora tienen 28% de las tierras. Fíjense la información que saca página 7. Los interculturales tienen 28%. Pero carajo, deberían tener 40%. Compañeros, ¿quiénes producen en este país? La tierra es para quien la trabaja. Pero claro, ahora dice, los empresarios tienen apenas el 13%. ¿Cuánto de tierra tenían los empresarios antes de que el compañero Evo sea presidente? Tenía el 40% de las tierras de la empresa privada. Y los compañeros campesinos, indígenas, interculturales tenían menos del 20%. Es decir, el 1% de los empresarios, compañeros, tenía el 60% de la tierra. Y ahora que se ha hecho justicia en el acceso a la tierra, resulta que ahora hay que criminalizar a los interculturales porque tienen tierra. Y ojo, las mujeres
que tenían menos del 20% de propiedad de la tierra, hoy día tienen 47% de propiedad. Nos falta un poquito para que las mujeres tengan 50% con los hombres, 50-50%. Fíjense, cómo caldean, cómo los medios de comunicación incitan al malestar de la sociedad. Pero bueno, este es el tema de fondo, compañeros. Nosotros somos un proyecto nacional, popular, somos un proyecto nosotros somos una revolución. A algunos compañeros se les está pasando por la cabeza. No solamente somos un proceso de cambio, somos una revolución. ¿Qué es una revolución, compañeros? La revolución es darle tierra al que trabaja. La revolución es darle derechos al que no tiene derechos. ¿Acaso nuestros abuelos tenían la renta dignidad? ¿Acaso las mujeres tenían el bono Juana Zurduy? ¿Acaso los niños tenían el bono Juancito Pinto, compañeros? Eso es revolución. Lo que pasa es que nos hemos acostumbrado a vivir de esos beneficios y se nos ha olvidado que esos beneficios son producto de la lucha y que estamos en revolución. Esto no ha terminado, mis hermanos. Estos 5 años no es para contemplar los 14 años de transformación. En estos 5 años tenemos que radicalizar, tenemos que profundizar la revolución. Por eso ustedes han sido elegidos, porque hay un pueblo consciente, compañeros. Probablemente nuestras bases tengan más conciencia que nuestros dirigentes sobre la necesidad de esa revolución y de defender esa revolución. Y lo que quiere la derecha y lo que quiere el imperio es desmontar esa revolución. Fíjense, hoy día, ¿qué dice la prensa? Dice, alcaldes de no sé cuántas ciudades piden que no paguen los municipios los bonos, la contraparte de los bonos, porque los bonos paga el Estado y viene de la contraparte de los municipios. Y entonces ahorita ¿qué están diciendo los alcaldes? No vamos a tener plata, entonces hay que recortar el aporte para los bonos. Compañeros, nuestra primera batalla va a ser pelear por estos derechos que hemos adquirido, es decir, por los derechos de la revolución, porque si no sería retroceder al periodo neoliberal. ¿Qué quieren? No quieren que haya bono Juancito Pinto, no quieren que haya Juana Zurduy, no quieren que haya renta dignidad. Compañeros, a eso se va a sumar la batalla por el pacto fiscal, a eso se va a sumar las otras batallas políticas en las regiones. ¿Quiénes tienen que liderizar la resistencia, la batalla, el impulso para esta revolución? Son ustedes, compañeros. Fíjense, con todo respeto, yo tengo que decir, en realidad esta asamblea va a tener más poder político incluso que nuestra bancada departamental de la Asamblea Legislativa Plurinacional, porque ustedes son los que tienen que hacer respetar los derechos acá. El Arias, este Yuncu, este engendro de Usaid, alcalde de La Paz, lo primero que va a hacer, ¿saben qué va a hacer? Masacre blanca en ese municipio, porque el Sevilla, un delincuente de alto vuelo, está dejando destruido ese municipio. ¿Y cuál es el factor de ajuste cuando tienes un municipio destruido? Hay que destituir a la gente, hay que votar a la gente para que tenga plata y puedan hacer otros contratitos para sacarle plata, ¿no es cierto?, para sus beneficios. Por lo tanto, mis compañeros, ustedes van a ser la vanguardia de la resistencia a cualquier pretensión de recorte social, de recorte económico para los bonos, para lo que se ha logrado. Entonces, en algunos municipios tienen cooperativas, el servicio de agua está cooperativizado, el servicio de luz está cooperativizado.
Y ahí le van a hincar el diente. Los servicios van a tratar de volver a las tarifas, ¿no es cierto?, de la época neoliberal, cuando hoy día tenemos tarifas de acceso popular. Bueno, entonces, compañeros, estamos en esta gran batalla. Tenemos que librar esta gran batalla por mantener la revolución, por preservar, pero también tenemos que defendernos de la agresión y tenemos que avanzar. Son tres tareas capitales que tienen ustedes, compañeros, nuestros dirigentes, obviamente de las organizaciones, pero la asamblea. ¿Qué se espera de una asamblea, mis hermanos? ¿Qué se espera de una asamblea legislativa departamental? ¿Qué se espera de una asamblea legislativa plurinacional? Lo que se espera es una línea política, compañeros. Y si no tienen línea política, nos van a guasquear. Porque le van a hacer hablar a un compañero una cosa, al otro compañero otra cosa, al otro compañero, estos masistas están jodidos. Listo, ya. El arma mortal que tiene hoy día la derecha y con plata financiada es la división. Entiéndanlo bien, mis hermanos, mis hermanas. Dividir para reinar. Eso viene desde el siglo XV, desde Maquiavelo hasta ahora. Y la derecha sabe más que nadie. La derecha sabe cómo funcionaba antes la asamblea, con los que se llaman los gastos reservados, con los maletines, la derecha, la tecnología de la derecha para gobernar es la división, es la prebenda, es la compra de dirigentes. Contra eso tenemos que luchar. Contra eso, y para eso nuestras organizaciones de base tienen que convertirse ahora en un mecanismo de control social para evitar que algún dirigente, ¿no es cierto?, se esté yendo por otro camino, ¿no es cierto? Entonces ahí ustedes tienen la responsabilidad de ser fieles, leales, consecuentes con el voto soberano que has recibido. Imagínense, compañeros, haber recibido una votación de su AIDU, de su comunidad, de su municipio, de su provincia, que les está diciendo: mantengan la revolución, y de pronto se van a un costadito, se esconden, no quieren decir nada, no dan la cara. No les han votado para eso, mis compañeros. Les han votado para que estén en la trinchera, para que estén como soldados defendiendo este proceso. Porque al defender este proceso estamos defendiendo a nuestros hijos, compañeros. Estamos defendiendo a las próximas generaciones. Estamos defendiendo la soberanía nacional. Estamos defendiendo la lucha de 500 años. ¿Qué va a decir pues Tupac Katari en su tumba cuando ve a un aymara al lado de la derecha, al lado de un ara traidor que está pidiendo la intervención de Bolívar? ¿Qué va a decir nuestro compañero, nuestro padre, nuestro abuelo Tupac Katari cuando vea eso? ¿Qué va a decir nuestra hermana Bartolina Sisa cuando vea eso, compañeros? Nosotros estamos tutelados por nuestros ajus que nos están mirando, y más que eso tenemos que estar tutelados por una conciencia política, personal, individual. Vamos a pasar a la historia, compañeros, como traidores de una revolución, o vamos a pasar a la historia como soldados de un proceso de cambio, de una revolución. La revolución, insisto, no ha terminado el 2019 con el golpe, la revolución continúa. Ya seguramente el presidente Lucho, el compañero David, seguramente le pondrán a la revolución de los 14 años, le pondrán una turbina eléctrica, le pondrán litio, algo para que la revolución siga su marcha. Ojo,
porque si la revolución se paraliza, la revolución cae. Fíjense lo que le ha sucedido a la revolución del 52. Cuando la revolución del 52 dejó de marchar, dejó de caminar, dejó de transformar la república, durante la revolución nacional se cayó. Se los comieron los gringos, compañeros, con el Fondo Monetario, con el plan triangular, con la desnacionalización del Comibol, se cayó. Entonces tenemos que hacer marchar esta revolución. La segunda gran cuestión, compañeros, para ir cerrando ya. Compañeros, yo quería completar con algunas preguntas importantes. Primero, el golpe, muy resumido. Hay alguna gente de las ciudades que todavía dicen que nosotros hemos estudiado para mandar dominar al mundo. Es el fascismo, el racismo. Pero bajo la dirección de Estados Unidos. Y no aceptan los llamados indios, podemos liberar Bolivia. Entonces, compañero Juan Ramón, es la unidad de todos, es el voto de todos, nos ha permitido liberar políticamente, económicamente, socialmente, culturalmente. Entonces, el golpe, yo decía en algún momento, el golpe del gringo al indio. El segundo golpe para mí, el golpe a nuestro modelo económico. Con las nacionalizaciones tenían más plata, luchamos con las nacionalizaciones, llegamos al gobierno, yo siempre digo, con el poder sindical, con el poder comunal, no podíamos nacionalizar. Era importante el poder político, el poder electoral, instrumento político, llegamos a nacionalizar. Ya cambió la situación económica del país. Sería largo hablar de eso. Con nuestro modelo económico, a los resultados en lo social, especialmente los bonos, había monosol. ¿Con qué plata era? Pues con la venta de las empresas públicas. Cuando ya no podían vender, se acabó. Las empresas públicas vendiendo, ya no había plata y suspendieron. O algunos años, ¿no? Con deuda interna y externa. Entonces dijeron bono y vida, ¿verdad? Se acabó. Y nuestros bonos es con nuestra plata, con la nacionalización. Reducción de la pobreza, la extrema pobreza, las obras que conocen muy bien, hace un momento estaba comentando con el alcalde del Chante, habla de dónde sacamos plata. Es nuestro modelo económico. Y no es un modelo económico sometido al neoliberalismo, por tanto al capitalismo. Yo me doy cuenta de que Estados Unidos no quiere un modelo económico mejor que su modelo económico que viene de neoliberales. Golpea nuestro modelo económico. Y eso es a las nacionalizaciones. Y tercero, compañeros, lo más importante es el tema, es el golpe al líquido, que lo demuestro acá con un recorte del periódico. ...16 de noviembre... después del golpe, ¿qué dice? ¿Por qué Estados Unidos podría estar detrás del golpe de Estado en Bolivia? Se pregunta el periódico. Después, ¿qué dice? Estados Unidos hizo el golpe de Estado por el LIC. 20 de julio del año pasado. Reconoce que Estados Unidos hizo el golpe de Estado por el LIC. Esto era 9 de junio, pero también dijo en diciembre del 2019, senador republicano admite que Trump promovió el golpe de Estado en Bolivia. El golpe de Estado, el Estado es participación o participar en el financiamiento de Estados Unidos. Y lo más interesante, ¿quién conoce la industria de Tesla? Es un asambleísta. ¿Quién conoce a Elon Musk?
Tesla es la industria de carros eléctricos de Estados Unidos. Su dueño es Elon Musk. ¿Qué dice en junio? Esto es 25 de julio del 2020. Tesla participó en golpe de Estado contra Evo por Salar de Uyuni. La industria más grande del mundo se llama Tesla, y esa industria eléctrica no es a gasolina, no es a diésel, es baterías de litio. Podemos leer algo. La empresa de autos eléctricos Tesla Motors participó en el golpe de Estado hacia el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales Ayla. Las intenciones de Tesla fue tomar el Salar de Uyuni para extraer el litio y generar productos para sus empresas. Entren, si están con un celular, 25, donde está, a ver, 25 de julio del 2020. Van a escuchar ahí, compañeros. Pero ¿qué dice este señor? Escúchenme bien. La gente que pregunta en la entrevista le dice, ¿sabe que no era lo mejor para la gente que el gobierno de los Estados Unidos realice un golpe de Estado contra Evo Morales para que tú puedas obtener su litio? La respuesta, escúcheme bien, compañero. ¿Qué responde el dueño de Tesla? Elon Musk: nosotros haremos golpes donde queramos, lidia con eso. Atrevido. Ellos van a hacer golpes donde quieran, donde quisieran. Peleen con eso. Compañeros, yo comparto cuando el hermano dice, aquí la lucha a veces por divisiones, peleas internas. Nuestra lucha es mucho más grande pero de pequeños problemas. Yo escuché en los comentarios de estos días, no solamente eso, hace 2-3 semanas, ¿no? Inglaterra dice que también participó en golpe de Estado por litio. No tengo su documento, me consiga Juan Ramón, compañeros, consigan, está en los periódicos. Hace 2-3 semanas sale, recién, Inglaterra también había participado en el golpe, todo por el litio. Otra vez la mira las transnacionales está el litio. La lucha de la humanidad en todo el planeta, en todo el mundo, ¿quién controla de quiénes son los recursos naturales? Es de los pueblos bajo la administración de su Estado o de los privados bajo el saqueo de las transnacionales. Y compañeros, a nosotros no nos perdonan que hemos quitado la madera de las transnacionales. Democráticamente, con el voto del pueblo, con unidos todos los sectores sociales. No nos perdonan eso. Y ahí estamos leyendo periódicos, información, ¿no? Compañero Juan Ramón, le pido llevarse. Cuando hablamos a veces no nos cree, pero cuando se lo leemos ya asusta, ¿no? Es verdad, pues, no estamos mintiendo, nadie estamos mintiendo, pero hay que respaldarse, hermanos dirigentes con papelitos, importante. El hermano Juan Ramón decía sobre la privatización de los recursos naturales, servicios básicos. Año pasado ya sacó el decreto supremo. La Marianela, nuestra ministra de Presidencia, no ha conseguido la Gaceta Oficial original. El decreto supremo 4272 del 23 de junio del 2020. 4272, entra en su internet. Decreto del 23 de junio del 2020. Yo estoy un poquito, no veo, no por viejo, sino por coronavirus, por favor. Un poquito me he hecho a ampliar, ¿no? En esta grande para leérselo. No está creando un compañero, por favor. ¿Sabe, compañero? A ver, habla de inversión privada. Mira, este decreto supremo tiene más de 100 artículos. 10 artículos transitorios. ¿Cuántos miles de decretos hemos firmado? Máximo son como 20 artículos, 5 artículos, 10 artículos, 7 artículos, artículo único, decreto supremo. Pero es el nuevo paquete económico de la derecha. Yo comparé esto con el 21060 del 85, con el decreto supremo 21060 del 85, empezaron a privatizar.
En ese decreto supremo no hay programa social solidario de vivienda. Pues. Todo está eliminado. ¿Qué bonos? Pero artículo 72, inversión privada. El Estado promoverá la inversión privada en proyectos de desarrollo económico y social a través de los siguientes mecanismos. Concesiones. Ellos no quieren ser privatizaciones, dicen concesiones, también sinónimo de privatización, concesión. B. Alianzas estratégicas. Artículo 80. El Estado podrá otorgar al sector privado la construcción, administración, mantenimiento u operación de una obra, bien o servicio en aquellos sectores que puedan ser concesionados. Total privatización. ¿Qué es servicio, compañeros? ¿Servicio qué es? Dígame, compañeros, ¿qué es servicio? Agua, luz, educación, telecomunicación, salud. Es servicio. Van a privatizar nuevamente salud, agua, educación. No habrá inversión en educación para que la educación pública esté mal. No hay incremento salarial. Otra vez los profesores cada mes paro, no por rojos. No hay incremento salarial así era antes. No hay plata para aguinaldo siquiera. ¿No? Y que la gente se desmoralice de su educación pública y que después, llevarse a la educación privada, así privatiza. Claro, papá es responsable, mamá es responsable. Si la educación pública está mal, no hay aulas, no hay buenos salarios, el profesor sigue en paro, se lo lleva a la educación privada. Así privatizar. Salud, igual en salud, pero sobre todo telecomunicación. Telecomunicación, cuando llegamos eran los italianos. Largo la historia para comentarles, todo el día podemos hablar de eso. Cuánto ganaba y cuánto ganaba. Cuando estaba en manos italianos, la utilidad era 70 millones de dólares. Cuando nacionalizamos en 2017-18, 140 millones de dólares de utilidad en Entel nacionalizado. Esa plata del pueblo boliviano, gastaban para Juancito Pinto. Yo siempre comentaba en los actos, recuerden ustedes. Y aquí están planteándose también privatizar telecomunicación y luz y agua. Y no solamente eso, hermanas y hermanos. Y este es lo más grave. ¿No? Artículo 84. Evaluación de factibilidad de las empresas públicas. Las empresas públicas cuyo patrimonio, escuche bien, pertenece en un 100% al nivel central del Estado, deben presentar un plan de factibilidad de corto plazo que exponga la información suficiente para determinar la sostenibilidad de la empresa pública. ¿No? Si es sostenible o no. Ya, saltamos más abajo, dice, el plan de factibilidad de corto plazo deberá evitar considerar como supuestos la erogación de nuevos recursos por parte del Estado. Cero de inversión. Ya, hablemos de satélite, el 100% del Estado. Un año hemos sacado las ganancias, 50 millones de bolivianos de satélite para Juancito Pinto. No me acuerdo cuánto eran, utilidades. Aquí está, es empresa pública del pueblo, había plata, ganancia, 50 millones de bolivianos para Juancito Pinto. Así juntamos plata en nuestras empresas. Si estaría mal, no hay inversión, se quedan dos cosas. El elefante blanco o lo privatiza. Más antes están hablando de privatización. Van a entregar con supuestamente concesión. Pues compañeros, es importante reflexionar. Yo solo quiero decir gracias al voto de ustedes, gracias a la campaña no es sencillo, ganamos las elecciones y con Pedro Lucho hace un mes atrás ya abrogó este decreto supremo, está eliminado. Aplauso para si vuelve la derecha ganándonos en las elecciones o con golpe de Estado, ya saben su plan económico, privatización. Privatización está compañero. ¿No? Es una mentira. El otro temita, compañeros, aquí tanto se habla que dedazo. Yo les comentaba, ese compañero, un grupito de acá, no quería compañeros de alcalde, ustedes saben muy bien ese problema que tenía. Entonces yo hablé, compañeros, y un poco conversando ustedes han elegido. ¿Acaso han elegido al compañero Evo Dedazo, Evo elegido al compañero alcalde? Y como siempre, sí, cuando ya
Ha ganado, conozco al alcalde. Pero ¿sabe de dónde viene el dedazo? Le digo. Para mí el término dedazo viene del Imperio norteamericano. Los días del golpe gobernaba Bolivia y Estados Unidos con Tuto Quiroga. Él mandaba llamar a los comandantes de la policía, de las Fuerzas Armadas, ¿no? Y algunos ya están aclarando públicamente. Después de que hemos elegido en Argentina, el compañero Lucho Arce, presidente, David Chocabanco, vicepresidente, ¿qué dice Tuto Quiroga? Dedazo del jefazo. Evo impone desde su cómodo asilo argentino al gerente de 14 años de despilfarro y corrupción. García Linera doblegó al indígena del MAS por enésima vez, queriendo pelear con el hermano David Chocabanco. Dedazo viene de Tuto Quiroga. Aquí está compañero. Y algunos compañeros repitiendo como loro a dedazo de él. Yo no he elegido ni un candidato, ni en las federaciones del Trópico de Cochabamba, no me meto. Claro, como presidente de las 6 federaciones he convocado a todos a las 5 de la mañana de la reunión, el sindicato central de hombre y mujer. Hemos sentado las bases, ¿cómo van a ir a elegir? Hemos sentado, listo, ahora van a elegir ustedes. ¿Han elegido? No he insinuado siquiera, influido siquiera. Juan Ramón puede ser alcalde de Villatunari, o la compañía puede hacer, a tratar de la compañía. Lo han elegido. Villatunari tiene 9 concejales, los 9 concejales a la cabeza de una compañera Bartolina, compañera Segundina Orellana. Los 9 concejales. Sinabata tiene 7 concejales, los 7 concejales. Chimoré, de los 7, 6, bonito nos ganó la derecha. ¿Por qué nos ganó? Porque ahí viven policías, militares, sus familiares, nos ganó un concejal. Y Villalzama, los 7 concejales. En Charillos, creo que ha habido problemas en la elección, yo no participé, Andrónico ha dirigido la elección como ejecutivo, ahí también hemos perdido un concejal. Los otros 6, ellos unidos. En todo el trópico la derecha tiene 2 concejales, los otros 35 concejales. No participaron nada. Claro, ahí hay unidad, pues, no hay ninguna división, no hay ningún miramiento, se combinan, como llaman los distritos, las centrales, bien combinado y ganamos todo. Los compañeros, con dedazo, como fuera Evo. A los asambleístas ninguno conozco, así. Al Franklin, sí, diputado conocíamos. Claro, a veces siempre nos vemos, pero ¿cómo será? ¿No será? No los conozco. Querían dedazo. Aunque quiero que sepa, año pasado cuando estábamos eligiendo al compañero Lucho y a Rick, candidato presidente, vicepresidente, 3 departamentos me dijeron, Evo, que elijan senadores y plurinominales desde Argentina en los 9 departamentos. Yo he rechazado, imposible elegir. Cuesta, ahí está la reunión con todos los sectores sociales, buscar el mejor compañero, la mejor compañera. ¿Qué hicimos eso? Solamente para aclarar cómo, ¿no? A veces la derecha nos trae mensajes y nuestros compañeros repitiendo. Está demostrando. Igualmente digo, a ver, por ahí, en el Alto había pues cuántos, como 20 precandidatos para ser alcalde, ¿no? Como 20 eran. Aquí están. Pero juntas vecinales divididos en Altos, no sé, 3 o 4. Padres de familia divididos, comerciantes divididos, gremiales, todos divididos. ¿Quién va a elegir? Yo digo, no sé quién va a elegir. ¿A qué sector le vamos a convocar? ¿No? La dirección también del MAS dividido, ¿no? Yo les he juntado 2. Vengan, Cochabamba, les he hecho abrazar todo, ya vayan a trabajar juntos. Ya, ahí se han abrazado, otra vez divididos. Lo dije con algunos compañeros, todos los precandidatos de únanse y se eligen los precandidatos. Ese recomienda, ahí terminó. ¿Y quién es el Tuto Quiroga? Otra vez tenía dedazo. Evo veta a Eva. Dedazo del Jehová se impone candidato en el Alto. El tirano no perdona a los que aceptaron su renuncia. Tuto con dedazo. Y algunos hermanos nuestros con términos dedazo, cuando dedazo viene de Tuto Quiroga. Está demostrando, está en su Twitter, entra a su Twitter de Tuto Quiroga. Compañeras, compañeros, en el fondo es una lucha ideológica, una lucha programática, una lucha cultural.
una lucha de clases. Esa es nuestra lucha. No aceptan, repito nuevamente, gente de poncho, de pollera, gente que sabemos sufrir. Yo siempre recuerdo, a ver, cuando llegaba a las 5 de la mañana al palacio, los primeros días, ¿qué decían? Este pobre indiecito, ahora está llegando a las 5 de la mañana, se va a cansar, no va a poder. ¿Acaso trabajar a las 5 de la mañana es extraño para nosotros? Es normal eso. Solo el trabajo del campo, llevamos al palacio, nada más. Nada más, eso no más es. Se trabaja tanto y no se gana como quisiéramos. Esa es nuestra vida, situación. Después, ¿qué dijeron los vecinos de la Plaza Murillo después? Ya pasa un año, 2 a 5 años, seguimos llegando a las 5 de la mañana. Entonces, creo que este indio va a seguir 5 de la mañana. Ya es hora, Evo, hay que levantarse temprano. Ya. La caravana de voto, ¿verdad? ¿Ves? Pues ya automáticamente hacemos despertar. Trabajo normal que hacíamos. Yo hace un momento estaba comentando a los compañeros, ¿no? Yo tenía como 4 desayunos. A las 5 de la mañana, primera reunión con un sector social. Desayuno, tienes que acompañar, desayuno, tienes que invitar y acompañar. Segunda reunión, a las 6 de la mañana, 8 desayunos. Tercera reunión, a las 7 de la mañana, 8 desayunos. 8 de la mañana, último desayuno ya. Después hay que esperar el almuerzo. 4 desayunos. Claro, después de 3, 4, 5 reuniones, me iba al campo, ¿no? En llegar hora, probar, conocer, debatir. Se hará esa reunión, compañeras, compañeros. Solamente eso, hermanas y hermanos, saludo la explicación del compañero Juan Ramón. Estudioso, ¿no? Para unificarnos, compartir, iguales compañeros, ¿no? Algunos que están en gobierno, muy estudiosos, algunos que no estamos en gobierno, también. Con Álvaro, ¿cuál era? ¿No? Álvaro, lee libros, aprende. Yo digo, entonces enséñame qué has aprendido de los libros, que esto. Yo digo, leo al pueblo, claro, demanda, estos problemas, estos son. Entonces compartimos, yo enseño lo que piensa el pueblo, lo que aprendo del pueblo, él aprende del libro y se me enseña, compartíamos. Es normal, ¿no? Algunos no tenemos cultura de lectura, pues tampoco hay tiempo para leer, llegamos cansados, estamos leyendo, unos 10, 15 días nos dormimos, ¿verdad? Cansados, se entiende perfectamente. Algunos no tienen un trabajo de mucho cansancio físico, derroche de energía, leen, entonces nos complementamos. Su hermano compañero está bien informado, actualizado, está pasando ahora, por ejemplo, de Europa. Yo también un poquito de las informaciones. Esta madrugada a las 5, creo, en Soledad leo lo que decía, alcalde dicen que retienen los bonos. Gravísimo, eso va a ser para enfrentarnos. Un problema muy serio. Hay que debatir con el compañero Lucho, ¿no? Para evitar cualquier problema. Muchas gracias, compañeros. Ahora... Esas fueron las palabras de Juan Ramón Quintana, quien dijo: la Unión Europea le dio apoyo categórico a la Áñez, le dio plata, los italianos le dieron plata a los alemanes, le dieron plata a los ingleses, prácticamente le dieron facultades para que instale una dictadura, el Estado policial en Bolivia, manifestó Juan Ramón Quintana, quien fue ministro de la presidencia de Evo Morales en 2019. Juan Ramón Quintana realizó esa afirmación durante una reunión con autoridades electas del movimiento al socialismo por el Departamento de La Paz, a tiempo de referirse a los sucesos que en su criterio se constituyeron en un golpe de Estado. El exministro se pronunció al respecto de la sesión del Parlamento Europeo, donde este jueves se tratará el tema de Yanine Áñez y su detención. Considera que el Parlamento Europeo se pronunciará a favor de Yanine Áñez, condenando la violación de derechos humanos y subordinación de la justicia al poder ejecutivo. Dijo que el organismo asumirá esa posición para defender a su aliada. También manifestó que el ente europeo puede ponerse del lado de Yanine Áñez y que tal vez pida un trato justo para ella.
A nosotros nos masacraron, nos hicieron desaparecer, nos balearon y no dijeron nada los de la Unión Europea porque los indios no cuentan para ellos, manifestó Juan Ramón Quintana. Señaló que Estados Unidos y la Unión Europea son enemigos del proyecto del movimiento al socialismo porque es de carácter anticapitalista y anticolonialista. También criticó a la Iglesia y llamó a las autoridades electas por el movimiento al socialismo que no sean rebaño. Comparó a la jerarquía de la Iglesia con la que, según afirmó, apoyó a la dictadura de Hugo Banzer. Anteriormente, desde sectores del movimiento al socialismo, ya se acusó a la Unión Europea de financiar los hechos de 2019, ante lo cual el organismo respondió que su misión se centró en haber participado de la mediación a la crisis política de 2019 y 2020. Es de esta forma que Juan Ramón Quintana insiste con el golpe y asegura que los italianos, alemanes e ingleses le dieron plata a Yanine Áñez. Al respecto, te invitamos a dejar tus críticas y comentarios. ¿Qué opinan ustedes sobre las palabras de Juan Ramón Quintana, quien arremete contra la Unión Europea y dice que italianos, alemanes e ingleses le dieron plata a Yanine Áñez para financiar el presunto golpe de Estado? Porque Juan Ramón Quintana y Evo Morales sostienen la teoría del golpe de Estado en 2019, hecho que habría provocado la renuncia de Evo Morales, según la línea oficial del movimiento al socialismo. Pero ¿qué opinan ustedes? ¿Qué creen que pasó en 2019? ¿Creen ustedes realmente que hubo dineros de italianos, alemanes e ingleses para fraguar un golpe de Estado en contra de Evo Morales? ¿O creen ustedes que el presunto fraude en las elecciones nacionales de 2019, que finalmente fueron anuladas, terminó provocando movilizaciones que desembocaron en la renuncia de Evo Morales? ¿Qué opinan ustedes? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto de lo que manifiesta Juan Ramón Quintana y Evo Morales sobre los hechos ocurridos en 2019, además de las palabras en contra del dedazo y el antievismo.